Ese día, toqué la puerta de una mansión como un padre, y fui expulsado como un mendigo por el único hombre al que ayudé a entrar. Me llamo Arturo Vargas, tengo 60 años, y hasta esta mañana creía haber construido un legado de éxito. No me refiero al imperio de concreto y acero que se alza bajo el nombre de mi empresa, la constructora más grande del país, sino al legado de un hombre que empezó de cero, con las manos sucias y el corazón lleno de sueños, para darle a su único hijo todo lo que nunca tuvo. Nunca imaginé que la cima de este éxito estaría parado en la puerta de la lujosa casa de mi hijo en Polanco, sintiéndome como un completo extraño. La puerta de madera maciza, fría al tacto, se sentía como una frontera infranqueable entre su mundo y el mío. Javier me daba la espalda, hablando por teléfono con una voz que apenas reconocía, una voz pulida y mesurada, carente de la calidez que recordaba de su infancia. Llevaba un traje caro, y a medida que parecía una armadura diseñada para protegerse de cualquier rastro de su origen humilde, al otro lado de la línea, percibía la presencia de su prometida, una joven de familia adinerada cuya aprobación parecía ser la medida de su valía. Yo, en cambio, vestía mi ropa habitual, pantalones de trabajo desgastados y una camisa sencilla, con un poco de polvo en los hombros de una visita anónima a una de mis obras. Era un fantasma de su pasado, un recuerdo viviente de lo que tanto se esforzaba por olvidar. Fue entonces cuando oí las palabras, claras y cortantes, que destrozaron lo que me quedaba del corazón. La voz de la novia, apagada por el teléfono, me preguntó quién era. Javier dudó un momento, un silencio que me pesó una tonelada, y entonces respondió en voz alta, deliberadamente fría para que pudiera oírlo perfectamente. Es solo un anciano pidiendo ayuda. No te preocupes, mi amor. No voy a tener un viejo vago en mi casa. La palabra vago resonó en la entrada minimalista, rebotando en las paredes vacías y clavándose en mi alma. En ese momento yo no era su padre. Era una molestia, una desgracia que debía descartar. El dolor era físico, una punzada aguda en el pecho que me cortaba la respiración. Cada ladrillo que puse en la vida, cada noche de insomnio, cada sacrificio hecho por su futuro se desmoronó ante esa simple frase. Recordé a mi difunta esposa, Elena, cuyo retrato sonriente descansa en mi modesta mesita de noche. ¿Qué diría si viera en qué hombre se había convertido nuestro hijo? Ella, quien siempre, me recordó que el cimiento más importante de cualquier edificio es la familia. Ahora vería que nuestra obra maestra estaba en ruinas, corroída por la ambición y la vergüenza de sus propias raíces. Ese no era el hijo en el que habíamos criado. De inmediato, mi mente se remontó a 20 años atrás. Estaba en un patio polvoriento, bajo un sol abrasador, estrechando la mano de un hombre para venderle mi primer camión de carga, una máquina vieja y destartalada que había comprado con los ahorros de una década. Ese camión no era solo metal, era mi sueño, mi herramienta, el símbolo de mi independencia. Lo vendí sin dudarlo para pagar el primer año de Javier en la costosa universidad, la misma que le abrió las puertas a este mundo de lujo y desprecio. Recuerdo su abrazo aquel día, con los ojos brillantes de gratitud. ¿Cómo pudo ese joven, tan prometedor, convertirse en este desconocido que ahora me rechazaba en su puerta? Simplemente asentí lentamente, con el dolor grabado en el rostro, y me di la vuelta sin decir palabra. No había nada que decir. Discutir, revelar la verdad en ese momento, solo alimentaría su arrogancia. Mientras caminaba por las calles arboladas de Polanco, sentí las miradas de los guardias de seguridad y los residentes, y por primera vez en mi vida, me sentí exactamente como mi hijo me describió, un don nadie, un anciano fuera de lugar. El contraste entre la opulencia de los edificios y la miseria en mi corazón era devastador. Cada rascacielos que veía en el Zeinonderon horizonte, muchos de los cuales había construido mi empresa, parecía burlarse de mi impotencia como padre. Llegué a mi casa, un sencillo apartamento en un barrio obrero, el mismo lugar donde había vivido con Elena durante 30 años. El aroma a café recién hecho y la calidez familiar de la habitación me envolvieron, pero no pudieron disipar el frío que se había instalado en mis huesos. Me senté en mi sillón desgastado,
el mismo donde Javier dormía en mi regazo de niño, y contemplé el retrato de Elena. Sus ojos parecían preguntarme qué haría. Mi ira inicial empezó a dar paso a una profunda tristeza, y luego a una resolución inesperada. La venganza no era el camino. La venganza no la traería de vuelta, ni me devolvería a mi hijo. Necesitaba entender. Necesitaba saber cuándo y por qué perdí a mi hijo por culpa de ese hombre frío y ambicioso. Sabía que la ausencia era culpa mía. Mientras construía un imperio para él, descuidé la construcción de los puentes que nos conectaban. Trabajé de sol a sol, creyendo que cada saco de cemento era una muestra de amor, sin darme cuenta de que lo que realmente necesitaba era mi tiempo, mi presencia. Interpretó mi sacrificio como abandono, y ahora, en su mente retorcida, rechazar mis humildes orígenes era una forma de sanar el dolor que mi ausencia le causaba. La ironía era abrumadora. Javier idolatraba al dueño invisible de la constructora donde trabajaba como jefe de proyecto, un hombre al que describía como un genio visionario, un modelo a seguir. Se pasaba horas hablando de la filosofía de la empresa, la importancia de la calidad y la dedicación, sin darse cuenta de que estaba citando mis propias palabras, los principios que intenté enseñarle de niño. Admiraba a la leyenda, al millonario anónimo, pero despreciaba al hombre real, el padre de manos callosas que lo hizo todo posible. Entonces empezó a gestarse una idea, un plan audaz y arriesgado. Si no podía llegar a él como padre, quizá podría llegar a él como igual, o mejor, dicho, como subordinado. Si se avergonzaba del trabajador, yo volvería a hacerlo. Entraría en su mundo, no por la puerta principal de la sala de juntas, sino por la puerta trasera de la obra. Quería ver con mis propios ojos el hombre que era cuando nadie en su élite social lo veía. Quería sentir su desprecio de primera mano, comprender su profundidad. La decisión se solidificó en mi pecho. No haría esto por venganza, sino por un último y desesperado intento de redención, tanto la suya como la mía. Necesitaba darle una lección, no sobre dinero ni poder, sino sobre humildad, respeto y el verdadero valor del trabajo que tanto despreciaba. Era una lección que no podía enseñarse en una sala de juntas, solo en una obra, bajo el mismo sol que había bronceado mi piel durante 40 años. Volvería al principio de todo para intentar rescatar el final de nuestra historia. Cogí el teléfono y llamé a Ramírez, mi fiel director de operaciones, el único que conocía toda mi historia. Ramírez, dije con voz firme, necesito un favor. Créame una identidad, un nombre falso, documentos, todo. A partir de mañana, Arturo Vargas se toma una licencia prolongada y contratarán a un nuevo trabajador llamado Antonio para el proyecto Polanco. Hubo un largo silencio al otro lado, seguido de una pregunta vacilante, pero lo interrumpí. No necesitaba preguntas, necesitaba acción. Mientras le detallaba el plan a Ramírez, mi mirada se posó en mis propias manos. Eran las manos de un hombre de 60 años, pero aún conservaban los callos y las cicatrices de décadas de trabajo manual. Eran las manos que habían mezclado mortero, colocado ladrillos y operado maquinaria pesada. Eran las manos que habían construido un imperio. Javier las vio y sintió vergüenza. Pronto las volvería a ver, no como las manos de su padre, sino como las de un simple trabajador de su equipo, y aprendería a respetarlas. Esa noche, apenas pude dormir, invadida por una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de paz. Estaba a punto de arriesgarlo todo, de despojarme de mi poder y mi nombre, de volverme anónima. Era una locura, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que hacía lo correcto. Ya no construía edificios, intentaba reconstruir a un hombre, a mi hijo, y para lograrlo, necesitaba empezar desde los cimientos, la base, el polvoriento suelo del que provenía y al que estaba a punto de regresar. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo es fundamental para mí y me da la fuerza para compartir cada detalle de este difícil pero necesario camino, que apenas comienza. Cada me gusta y suscripción es como un ladrillo más en la reconstrucción de mi familia,
y estoy inmensamente agradecido de tenerte a mi lado en este esfuerzo. Muchas gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos. A la mañana siguiente, comenzó la transformación. Abrí mi armario, revisé los pocos trajes que guardaba para las reuniones inevitables y saqué un conjunto de ropa de trabajo, idéntico al que había usado hacía 40 años. Pantalones gruesos, una camisa de algodón descolorida y unas botas de seguridad gruesas y desgastadas. Al mirarme al espejo, no vi a Arturo Vargas, el director ejecutivo. Vi a Antonio, un hombre que buscaba una segunda oportunidad, no para sí mismo, sino para su hijo. La imagen era la de un trabajador común y corriente, anónimo, un rostro entre la multitud. Ramírez había sido eficiente. Un sobre me esperaba en recepción con una identificación falsa, un currículum falsificado y una credencial de empleado. Antonio Ferreira, decía el nombre. La foto era reciente, tomada la semana anterior, pero mi rostro cansado y mi expresión sombría me hacían parecer un extraño. Empaqué mis tarjetas de crédito, mi reloj caro y las llaves del coche. Llevé solo unos pesos para el transporte público y un almuerzo sencillo, envuelto en papel, que preparé yo mismo, como en los viejos tiempos. El viaje en autobús a la obra de Polanco fue como un viaje en el tiempo. Los sonidos, los olores, las conversaciones de los demás trabajadores a mi alrededor, todo me resultaba familiar. Sentí una punzada de nostalgia, el recuerdo de una época más sencilla, cuando mis únicas preocupaciones eran el trabajo del día y asegurarme de que hubiera comida en la mesa. Por un instante, la ansiedad dio paso a un sentimiento de pertenencia. Allí, en ese autobús abarrotado de gente antes del amanecer, no era un millonario disfrazado, era uno más, y había en ello una dignidad que el dinero no podía comprar. Al llegar a la entrada de la obra, la inmensa estructura de hormigón y acero se recortaba contra el cielo de Ciudad de México. Era un proyecto ambicioso, un edificio residencial de lujo, y el gerente a cargo era Javier Vargas, mi hijo. Respiré hondo, le mostré mi credencial al guardia de seguridad, quien apenas me miró, y entré. El ruido era ensordecedor, el sonido de sierras, martillos y órdenes a gritos. El polvo flotaba en el aire. Para muchos era un caos. Para mí era una sinfonía. Era el sonido del progreso, el sonido de mi vida. Me dirigieron al capataz, un hombre corpulento llamado Roberto, quien me miró de arriba abajo con escepticismo. «¿Así que tú eres el novato, Antonio? He oído que tienes experiencia». «Algo», respondí con humildad. «He hecho un poco de todo». Gruñó y me asignó a un equipo que trabajaba en los cimientos. «Tu supervisor directo es el ingeniero Javier. No le gustan los vagos, así que sigue el ritmo». La ironía casi me hizo sonreír, pero mantuve la cara impasible. Mi examen estaba a punto de comenzar. Durante las primeras horas me dediqué al trabajo físico, cargando sacos de cemento y ayudando a ensamblar las estructuras de hierro. El esfuerzo era brutal, y mi cuerpo, desacostumbrado, protestaba. Pero el dolor era bienvenido. Me recordaba el verdadero coste de cada piso de aquel edificio, el sudor y la fuerza que el lujo de mi hijo intentaba ocultar. Observé desde lejos a Javier caminar por la obra con su portapapeles, señalando y gesticulando, con la expresión siempre tensa e impaciente. Parecía un rey inspeccionando un dominio que no comprendía del todo. Vi cómo trataba a los demás trabajadores, no con crueldad manifiesta, sino con un desprecio frío, una indiferencia casi peor. No los veía como hombres, sino como herramientas, piezas reemplazables de su gran máquina del éxito. Los llamaba por números o apodos, genéricos, nunca por sus nombres. Cada palabra suya confirmaba la distancia que había puesto entre él y el mundo del que yo, su padre, había surgido. El dolor en mi pecho se mezclaba ahora con una fría determinación. Necesitaba aprender. En un momento dado, se acercó a mi equipo. Mi corazón se aceleró. Se detuvo a pocos metros, comentando un detalle técnico con el capataz. Me recorrió con la mirada sin reconocerme. Para él, yo era invisible, solo una parte más del paisaje, un uniforme azul, cubierto de polvo. Yo era Antonio, el trabajador. Esa mirada vacía, sin conexión alguna,
fue más dolorosa que el insulto del día anterior. Que me llamaran vago era un ataque, pero que me miraran como si no existiera era la aniquilación. La sirena del mediodía sonó y los trabajadores se detuvieron a almorzar. Me senté un poco apartado, a la sombra de un muro, y desenvolví mi sencilla comida. Vi a Javier tomar las llaves de su coche de lujo, probablemente camino a un restaurante caro para una reunión de negocios. Nuestros mundos, aunque separados por apenas unos metros, eran universos paralelos. Él buscaba el éxito en menús y salas de reuniones, mientras que yo lo encontraba en la sencillez de una hogaza de pan y la tranquila compañía de otros hombres que entendían el valor del trabajo. Un trabajador mayor llamado Miguel se sentó a mi lado y compartió un poco de agua. ¿Primer día, jefe?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, respondí. No te preocupes, continuó. Te acostumbrarás al ingeniero Javier. Es exigente, pero el proyecto es importante. Había resignación en su voz, una aceptación de un sistema que yo había creado pero que mi hijo estaba distorsionando. Quería decirle a Miguel que lo entendía, que apreciaba su esfuerzo, pero al igual que Antonio, simplemente asentí. Al final del día, me dolía el cuerpo como no lo había sentido en años. Cada músculo protestaba con fuerza. Al alejarme de la obra, vi a Javier subirse a su coche importado y hablar por teléfono de nuevo, completamente ajeno al torrente de trabajadores exhaustos que pasaban junto a él. Estos eran los hombres, con sus rostros cansados y manos callosas, que estaban construyendo su éxito, y él ni siquiera los veía. No veía la humanidad detrás del trabajo. En el viaje a casa en autobús, la tristeza había dado paso a una claridad absoluta. Mi plan ya no era solo intentar reconectar con mi hijo, se había convertido en una misión. Necesitaba defender la dignidad de esos hombres. Necesitaba enseñarle a Javier que un imperio no se construye sobre hormigón y acero, sino sobre el respeto y el valor de cada persona que dedica su vida a él. Yo, Arturo Vargas, el dueño de todo, me convertiría en el más humilde de los trabajadores para enseñarle esta lección. Al llegar a casa, lo primero que hice fue volver a mirar el retrato de Elena. Ten paciencia, mi amor, le susurré a la imagen sonriente. La demolición siempre es la parte más ruidosa, pero es necesaria antes de una nueva construcción. Sabía que el camino sería largo y doloroso, lleno de humillaciones y pruebas de mi propia fuerza. Tendría que soportar la arrogancia de mi propio hijo, día tras día, mordiéndome la lengua para no revelar quién era. Finalmente, llegó el momento de la primera reunión presencial. Me lo presentaron formalmente al final del turno, como parte del protocolo para nuevos empleados. Estaba en una fila corta con otros 2 recién llegados. Cuando llegó mi turno, el capataz me presentó. Ingeniero, este es Antonio Ferreira, el nuevo miembro del equipo. Javier me miró brevemente, con ojos fríos y analíticos. No me veía, solo evaluaba un recurso. Extendió la mano, un gesto automático y despiadado. Le estreché la mano, la misma que le había dado cuando dio sus primeros pasos. Ahora era la mano de mi jefe, y la mía, la de su subordinado. El contacto fue breve, pero para mí duró una eternidad. Bienvenido al equipo, Antonio, dijo, con el tono formal y distante que usaba con todos sus trabajadores. Aquí esperamos puntualidad, trabajo duro y 0 problemas. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo, y no me des motivos para recordar tu nombre. La ironía en sus palabras era como un cuchillo afilado. No tenía ni idea de que yo era la única persona cuyo nombre jamás debería haber olvidado. Ese fue el verdadero comienzo. El juego estaba decidido. Padre e hijo, jefe y subordinado, separados por un abismo de secretos en el corazón del trabajo que definía nuestras vidas. Transcurrieron entre polvo, sudor y dolor físico. Mi cuerpo, a los 60, protestaba por el duro trabajo, pero cada día sentía que una parte de mí, dormida durante tanto tiempo, despertaba. La camaradería con los demás trabajadores, hombres como Miguel, que compartían su almuerzo y sus historias de vida, fue un bálsamo para la herida que mi hijo había abierto. No vieron a un millonario, vieron a Antonio, un igual, y en ese anonimato encontré una honestidad que el dinero me había robado.
Estaba redescubriendo el valor del trabajo, que siempre había sido la columna vertebral de mi existencia, un valor que Javier parecía haber olvidado por completo. Mientras tanto, observaba a mi hijo. Vi la presión que lo agobiaba, las constantes llamadas de los inversores y su exigente prometida, la ansiedad que se dibujaba en su rostro cuando creía que nadie lo veía. Comprendí que su arrogancia era una máscara de miedo, miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas de un mundo que no perdona la debilidad, miedo a ser visto como el hijo de un don nadie, sin saber que eso era precisamente lo que le daba fuerza. Estaba tan desesperado por demostrar su valía materialmente que sacrificaba su propia humanidad en el proceso, tratando a sus hombres como números en una hoja de gastos. Sin embargo, mi experiencia fue imposible de ocultar por completo. Una tarde, vi a un joven trabajador instalando una viga de soporte incorrectamente, un error sutil que podría comprometer la estructura en el futuro. Discretamente, me acerqué a él y, con el pretexto de mostrarle un truco que aprendí hace mucho tiempo, le enseñé la manera correcta, la misma técnica que yo había desarrollado años atrás para garantizar la máxima seguridad. Me dio las gracias, aliviado, y me marché antes de que nadie se diera cuenta. Pero el capataz, Roberto, lo vio desde lejos. Vi un destello de curiosidad y respeto en sus ojos. Antonio era más de lo que parecía. El primer enfrentamiento directo no duró mucho. Los retrasos en las entregas de suministros nos retrasaron. Javier, furioso, reunió a nuestro equipo y nos regañó por nuestra supuesta lentitud. «No les pago para que descansen», gritó, con la cara roja de rabia. Con calma, di un paso al frente. «Ingeniero», dije con voz firme pero respetuosa, «el retraso se debe a la mezcla de concreto. No es de la calidad especificada en el proyecto. Usarlo sería un riesgo». Me fulminó con la mirada, humillado por la corrección en público. «No, les pago para que piensen, Antonio. Les pago para que trabajen. Regresen a su puesto». La humillación fue pública, pero la duda quedó sembrada. Esa noche, el recuerdo de Javier, de 10 años, me inundó la mente. Estaba sentado en el suelo de mi oficina improvisada, con los ojos brillantes de asombro mientras contemplaba el enorme plano de un edificio. Me preguntaba sin cesar sobre cada línea, cada cálculo, fascinado por la magia de convertir los dibujos en realidad. «Papá, ¿construiré edificios contigo algún día?», preguntó con la inocencia que solo un niño posee. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cómo se había perdido en ese hombre furioso que me había mandado callar hoy? Mi intervención, a pesar de la reprimenda de Javier, no pasó desapercibida. Los demás trabajadores, que también desconfiaban del material, empezaron a buscarme. Venían con preguntas, pidiendo consejos sobre técnicas y cómo optimizar su trabajo. Me convertí, sin quererlo, en un líder, silencioso, un mentor. Les enseñé pequeños secretos del oficio, eficiencias que solo décadas de experiencia podían brindar. Me escucharon con un respeto que mi propio hijo me negó. Allí estaba construyendo una nueva familia, entre el polvo y el ruido, unidos por el trabajo honesto. El conflicto se intensificó al llegar a los pisos superiores. El proyecto requería erigir un gran andamio en la fachada del edificio, una operación de alto riesgo. Al inspeccionar el equipo que el subcontratista de Minostodint, Javier había proporcionado, se me heló la sangre. Para ahorrar tiempo y dinero, mi hijo había aprobado el uso de materiales de inferior calidad, con piezas desgastadas y cerraduras de seguridad cuestionables. Era una trampa mortal, una violación directa de los protocolos de seguridad que había redactado e implementado como la política más sagrada de mi empresa. La vida de los hombres estaba en juego. Primero, intenté el canal oficial. Fui con Roberto, el capataz, y le mostré las fallas. La AI, corrosión en las tuberías, lo sueltas que estaban las abrazaderas. «Esto no aguantará, Roberto. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien salga gravemente herido», le advertí. Vi el miedo en sus ojos. Sabía que tenía razón. Su experiencia le gritaba la misma advertencia, pero su miedo a Javier era mayor.
Antonio, no puedo cuestionar al ingeniero. Es mi trabajo. Ya te está vigilando. Por favor, no causes problemas. Su cobardía, nacida del miedo, era parte del sistema que Javier estaba creando. Decidí que debía confrontar a Javier directamente, no como un padre decepcionado, sino como Antonio Ferreira, un trabajador que defendía su vida y la de sus compañeros. Esperé a que hiciera su ronda y lo intercepté, manteniendo una distancia respetuosa. Ingeniero Vargas, con el debido respeto, el andamio no es seguro. El protocolo de la empresa, sección 7, párrafo 3, exige una triple inspección para estructuras de más de 20 metros. Esto no se hizo. Cité el manual de 1900. Memoria. El manual que yo mismo había escrito. Le estaba dando una oportunidad, una forma de corregir su error sin perder autoridad. Su reacción fue incluso peor de lo que esperaba. No vio una advertencia. Vio insubordinación. Su inseguridad convirtió mi preocupación en un ataque personal. ¿Quién demonios te crees que eres, Antonio? Siseó, en voz baja y llena de veneno para que los demás no lo oyeran. Eres un trabajador. Tu trabajo es obedecer. Si digo que el andamio es seguro, es seguro. ¿Intentas sabotearme? ¿Cuestionar mi autoridad otra vez delante de mi equipo? Una palabra más y te echaré. La amenaza selló su error. Estaba dispuesto a arriesgar vidas para proteger su frágil ego. La ironía de la situación era insoportable. Allí estaba yo, el fundador y dueño de todo, el hombre más preocupado por la seguridad y el bienestar de cada empleado, bajo amenaza de despido por intentar proteger los valores fundamentales de mi propia empresa. Mi hijo, en su ciega búsqueda de reconocimiento, se estaba convirtiendo en el tipo de jefe que siempre había despreciado, un líder que ve a las personas como peldaños para su propio progreso, desechables e inútiles. Cada palabra suya era una traición, no solo a mí como padre, sino a todo lo que había construido. Esa noche, en mi apartamento, el recuerdo de Elena me invadió. Recordé un pequeño accidente en una de nuestras primeras obras, donde un trabajador se torció el tobillo. Permanecí despierto toda la noche, sintiéndome culpable. Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. Arturo, dijo en voz baja, el dinero que ganas no vale nada si te cuesta la confianza de tus hombres. Sus familias confían en que volverás a casa sano y salvo. Nunca rompas esa confianza. La promesa que le hice esa noche resonó en mi alma, dándome la fuerza para seguir adelante. No podía rendirme. Javier, sintiéndose desafiado, redobló sus esfuerzos. Al día siguiente, convocó una reunión y anunció que, para recuperar el tiempo perdido, Septou, acelerarían las obras del andamio. Me miró fijamente al decir esto. Un mensaje claro del responsable. La orden estaba dada. El trabajo continuaría, ignorando cualquier señal de peligro. Para mayor seguridad, le indicó a Roberto que me asignara el trabajo más pesado y que me vigilara de cerca, tratándome como un alborotador, un problema que había que contener. La brecha entre nosotros era ahora un campo de batalla declarado. La tensión en la obra se volvió casi insoportable. Los hombres estaban asustados. Habían oído los rumores sobre mi discusión con Javier y confiaban en mi experiencia. Muchos me miraban con una mezcla de admiración por mi valentía y miedo a las consecuencias. El equipo se debatía entre el instinto de supervivencia y el miedo a perder sus empleos. Javier había creado un ambiente tóxico de miedo y desconfianza, y el andamiaje defectuoso era el monumento perfecto a su liderazgo fallido. La última advertencia llegó de forma abrupta y aterradora. A última hora de la tarde, una pesada caja de herramientas, dejada descuidadamente en la plataforma superior, se desplomó con las vibraciones de la obra. Aterrizó a centímetros de donde Miguel trabajaba, explotando en el suelo con un estruendo metálico que hizo que todos se detuvieran. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración agitada de Miguel. Fue un accidente casi fatal, un presagio de lo que estaba por venir. Javier, al ser informado, se limitó a encogerse de hombros. Negligencia de los trabajadores. Multen al responsable. Se negó a ver la verdad. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi plan inicial ahora parecía ingenuo. Quería dar una lección de humildad,
pero la situación se había descontrolado. Ahora, se trataba de prevenir una tragedia inminente. La arrogancia de mi hijo no solo heriría sentimientos, sino que rompería huesos y destruiría familias. Estaba atrapado en mi propia trampa. El disfraz de Antonio me impedía simplemente dar una orden y detenerlo todo. Tenía que jugar el juego hasta el final, aunque el precio fuera cada vez más alto. Se acercaba el día de la visita de los inversionistas, y con él, un pronóstico meteorológico que pronosticaba fuertes vientos para la tarde. Era la combinación perfecta para el desastre. Trabajar en ese andamio con vientos racheados era un suicidio. En la mañana de ese fatídico día, hice un último intento desesperado. Me acerqué a Roberto, el capataz. Por Dios, Roberto, tienes hijos. Mira ese cielo. ¿Sabes lo que va a pasar? Acordona la zona. Dile que es tu responsabilidad. Pero el miedo ya lo había paralizado por completo. Simplemente negó con la cabeza y se marchó, dejándome sola con mi oscuro presentimiento. Javier llegó temprano ese día, vestido con su mejor traje, con la tensión desbordando por cada poro. El éxito de la reunión con inversionistas dependía del progreso que pudiera demostrar. Para él, nosotros, los trabajadores del andamio, éramos solo parte del escenario, una demostración de productividad. Ignoró el cielo que se oscurecía y las primeras ráfagas de viento que levantaban nubes de polvo. Su ambición lo había vuelto ciego y sordo a cualquier advertencia, ya fuera de la naturaleza o de un trabajador mayor. Dio la orden final. Quiero a todos allí arriba. Vamos a mostrarles cómo funciona la constructora Vargas. Me negué a subir y me quedé en la base. Otros dudaron, mirándome a mí y luego a Javier. Al ver la vacilación, Javier se acercó a mí con el rostro desencajado por la furia. Antonio, te lo advertí. O subes ahora o estás despedido, y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en ninguna obra de esta ciudad. La amenaza fue la gota que colmó el vaso. Estaba dispuesto a destruir el futuro de un hombre para salvar las apariencias por unas horas. La injusticia de la situación me llenó de una furia fría, pero antes de que pudiera responder, un joven trabajador, el hijo de Miguel, se tambaleó junto a mí y empezó a subir la escalera, asustado. Me voy, jefe. Necesito el trabajo, murmuró. Se me paró el corazón. Elena, la promesa que le había hecho. No podía dejar que ese chico subiera. Lo seguí, subiendo justo detrás de él, con el cuerpo pesado no por la edad, sino por el presentimiento. Estaría allí para protegerlo, incluso si eso significaba ponerme directamente en el camino del peligro que sabía que se avecinaba. El viento empezó a aullar, azotando la estructura. El andamio crujía y se mecía bajo nuestros pies como un barco en medio de una tormenta. Los hombres se aferraban a las barras de metal pálidos de miedo. Abajo, vi a Javier dando la bienvenida a los inversores, señalándonos con una sonrisa forzada, como si fuéramos prueba de su competencia. Nos estaba traicionando, vendiendo nuestra seguridad, a cambio de su gloria personal. La traición era tan palpable como el frío metal en mis manos. Entonces sucedió. Una ráfaga de viento más fuerte, un sonido metálico y agudo de algo quebrándose, y el mundo se inclinó bajo mis pies. Una sección entera de andamio se desprendió de la pared y se desplomó. Se oyeron gritos de pánico. El hijo de Miguel, que estaba justo encima de mí, perdió el equilibrio, y su cuerpo salió despedido al vacío. El tiempo pareció ralentizarse. No pensé, solo actué. Con un esfuerzo que me desgarró los músculos de la espalda, me lancé hacia adelante, empujando al niño con todas mis fuerzas hacia la seguridad de la estructura. Su cuerpo chocó contra la plataforma estable, a salvo. El mío, sin embargo, quedó atrapado en la trayectoria de una viga metálica que caía en picado. El dolor fue explosivo y cegador, una fuerza aplastante que me golpeó en el hombro y el pecho, dejándome sin aliento y lanzándome violentamente contra la pared del edificio. Me deslicé hasta el suelo de la plataforma. Mi visión se oscureció por los bordes. El sonido del caos se convirtió en un zumbido distante. El último acto de un padre, disfrazado de obrero, fue proteger al hijo de otro hombre del desastre que mi propio hijo había creado. Desde lejos vi el rostro de Javier.
La sonrisa forzada había desaparecido, reemplazada por una máscara de puro horror. Vio cómo la estructura cedía, vio cómo me golpeaban. Por un instante, la ambición, la arrogancia, la presión, todo se desvaneció. Y solo vi a un joven asustado, observando cómo las consecuencias de sus actos se materializaban de la forma más brutal posible. Estaba paralizado, viendo cómo el mundo que intentaba controlar se desmoronaba a su alrededor, llevándose consigo a un viejo trabajador anónimo. Se desató el caos. Los trabajadores gritaban, corriendo a ayudarme. Mientras me cargaban, mis ojos se encontraron con los de Javier a través del polvo y la confusión. En mi mirada, no halló ira ni acusación, solo una profunda tristeza, el dolor de un padre que presencia la caída de su hijo. Esa mirada pareció conmocionarlo más que cualquier grito. Apartó la mirada, incapaz de afrontar el resultado de su negligencia, personificado en mi cuerpo, destrozado. La culpa lo azotó. Podía verla. El anciano al que había humillado, al que había llamado saboteador, acababa de salvarle la vida a un joven, y ahora estaba gravemente herido por su propia terquedad. El rostro de Antonio, cubierto de polvo y sudor, el rostro de un hombre al que había considerado insignificante, se convertiría en el rostro de su conciencia, el fantasma que lo perseguiría. La realidad de sus actos finalmente lo había alcanzado, no como un problema de negocios, sino como una catástrofe humana. En el hospital público al que me llevaron el dolor era intenso, pero mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Un brazo roto, 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral grave. Sobreviviría. Ramírez llegó rápido, gestionando discretamente mi traslado a una clínica privada, lejos de preguntas indiscretas, asegurándose de que la identidad de Antonio se mantuviera en secreto por el momento. Me miró con preocupación, pero sabía que este accidente, por terrible que fuera, era el punto de inflexión necesario. Para Javier, las consecuencias fueron inmediatas. El proyecto se detuvo. Se inició una investigación oficial. Los inversores, horrorizados, suspendieron las negociaciones. La carrera que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de estallar. En cuestión de horas pasó de ser un director de proyecto estrella a un paria, enfrentándose no solo al fracaso profesional, sino también a posibles cargos penales. El peso del mundo cayó sobre sus hombros. Consumido por el miedo y una culpa inasumible, Javier intentó visitarme en el hospital público al día siguiente, quizás para disculparse, quizás para asegurarse de que no lo denunciara. Pero Antonio Ferreira ya no estaba. Le dijeron que me habían trasladado sin más detalles. Para él, simplemente había desaparecido, dejando solo el eco de mis advertencias ignoradas y el peso de sus decisiones. Y entonces, en un intento desesperado por salvarse, recurrió al último recurso de los cobardes, la AUO. Mentira. En su informe preliminar a la Junta que Ramírez me entregó unos días después, Javier atribuyó el accidente a un error humano. Afirmó que el equipo de trabajo había sido negligente y que un trabajador insubordinado y problemático, Antonio Ferreira, había ignorado los protocolos de seguridad, causando el derrumbe. Me estaba usando a mí, a los hombres que habían arriesgado sus vidas, como chivos expiatorios para encubrir su propia incompetencia. Esta fue la máxima traición. Una cosa era rechazarme como padre, humillarme como trabajador, pero otra muy distinta era intentar destruir la reputación y el sustento de hombres inocentes para salvar su propio pellejo. No solo me traicionaba a mí, traicionaba el alma de la empresa, el recuerdo de su madre, cada gota de sudor que derramé para construir este lugar. Estaba escupiendo sobre el legado que algún día sería suyo. El recuerdo de cuando le di a Javier su primer trabajo de verano en la empresa, como ayudante de almacén, me inundó. Recuerdo haberle dicho, hijo, mira a estos hombres, cada uno de ellos es parte de nuestra familia. Confían en nosotros. Nuestra primera responsabilidad es proteger a nuestra familia. Había olvidado por completo la lección más importante que intenté enseñarle. Estaba dispuesto a devorar a su propia familia para sobrevivir. En mi apartamento, ahora convertido en sala de recuperación, contemplaba el informe engañoso que Ramírez sostenía en sus manos. Tenía el brazo en cabestrillo. Me dolía él,
pecho con cada respiración. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Ese papel era la prueba definitiva de la debilidad moral de mi hijo. Se acabó el tiempo de las lecciones silenciosas y la observación. La vulnerabilidad que sentía, tanto física como emocional, se transformó en una determinación férrea. El próximo enfrentamiento no sería entre un ingeniero y un obrero, sería entre un padre y un hijo, y ocurriría delante de todos. Llegó el día de la reunión con inversores. Era el día de la verdad para Javier, aunque desconocía la verdadera naturaleza de lo que le aguardaba. En su mente, era un superviviente, un ejecutivo astuto que convertiría una crisis en una demostración de liderazgo decisivo. Lo observé desde lejos, a través de los ojos de Ramírez, que estaba en la sala. Vi a mi hijo, pálido pero vestido con su traje impecable, una armadura de confianza en sí mismo cimentada sobre una base de mentiras. Se disponía a sacrificar a hombres inocentes en el altar de su carrera, convencido de que el fin justificaba los medios. Mientras tanto, en mi apartamento, yo también me preparaba, no con traje, sino con una camisa limpia y sencilla. Mi cabestrillo, que sujetaba mi brazo roto, era el único accesorio que necesitaba. Era un testimonio silencioso e innegable de la verdad, un símbolo físico de la negligencia que Javier intentaría negar. Ramírez lo había orquestado todo siguiendo mis instrucciones. La junta directiva estaría presente, convocada, para lo que creían que era una revisión de la crisis. Ellos, junto con los inversores, serían los testigos de la última lección que necesitaba enseñarle a mi hijo. No había vuelta atrás. Comenzó la presentación de Javier. Con una calma sobrecogedora, proyectó gráficos e informes con una voz que resonaba con una autoridad que no poseía. Narró su versión de los hechos, describiendo un escenario de insubordinación liderado por un trabajador problemático e inestable llamado Antonio Ferreira. Se presentó como la víctima, un gerente que luchó por mantener el orden, pero fue traicionado por la incompetencia de su equipo. Escuché cada palabra, transmitida por Ramírez mediante una discreta llamada telefónica, y mi corazón se rompía un poco más con cada mentira que decía. Justo cuando Javier concluyó su difamación diciendo, y por eso recomiendo la rescisión inmediata del contrato de todo el equipo involucrado, para reafirmar el compromiso de Constructora Vargas con la excelencia. Se abrieron las puertas de la sala de reuniones. Se hizo el silencio. Ramírez entró primero, seguido por mí. Caminé despacio, a paso pausado, con el cuerpo dolorido, mi onda como un verdadero foco en medio de la oscuridad de sus mentiras. El olor a café caro y arrogancia corporativa en el aire me provocó náuseas. El rostro de Javier se transformó. El color desapareció de sus rasgos, dejando una pálida máscara de conmoción y pánico. El fantasma de sus pecados estaba allí, de pie en carne y hueso. «¿Antonio?», balbuceó, con la voz casi susurrando. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Seguridad. Saquen a este hombre de aquí». Su desesperación era evidente. Intentó usar el poder que creía poseer para desterrarme, para volverme invisible, pero era demasiado tarde. El juego había cambiado. Ignoré su pánico y me acerqué a la cabecera de la larga mesa de caoba, el asiento que técnicamente era mío, pero que rara vez ocupaba. Los miembros de la junta y los inversores me miraron con una mezcla de confusión, lástima e irritación. ¿Quién era este trabajador lesionado que interrumpía una reunión tan importante? Podía leer la pregunta en sus rostros. Y entonces, con la calma que nace del dolor y la determinación, les di la respuesta, sin apartar la mirada de mi aterrorizado hijo. «Mi nombre», comencé, y mi voz, aunque no fuerte, silenció a todos los demás. «No me llamo Antonio». Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Me llamo Arturo Vargas, y soy el 160 fundador, propietario y presidente de esta empresa». La exclamación y la confusión colectivas, que se transformaron en conmoción total, fueron casi ensordecedoras. Javier se estremeció como si le hubiera caído un rayo, desplomándose en su silla, con su armadura de mentiras finalmente destrozada. «Construí este imperio», continué,
con la voz entrecortada por una profunda tristeza, no por la ira, con las mismas manos que humillaste durante semanas, el viejo vago que no querías en tu casa, el obrero cuyo nombre ni siquiera te molestaste en aprenderte bien, es el dueño de todo lo que tanto admiras y codicias. Cada palabra era un golpe, no de venganza, sino de dolorosa verdad. La revelación no se refería a mi poder, sino a la profundidad de su desconexión, a su vergüenza por sus propios orígenes. Un sollozo rompió el silencio. Era el de Javier. No lloraba por miedo a perder su trabajo, sino por la vergüenza aplastante, el peso de toda una vida de errores cayendo sobre él. Por fin, comprendió. El padre ausente, el trabajador incansable, el jefe visionario al que idolatraba y el humilde anciano al que despreciaba eran la misma persona, y él había traicionado cada faceta del hombre que le dio la vida. Intentó ponerse de pie para disculparse, pero no le salían las palabras. Solo eran sonidos entrecortados de arrepentimiento. No le di el consuelo de una interrupción. La lección debía completarse. Con Ramírez a mi lado, presenté con calma las pruebas, el informe de materiales, de baja calidad, los testimonios de los trabajadores, mis propias advertencias documentadas. Expuse la verdad, no para destruir a mi hijo, sino para honrar a los hombres que estaba dispuesto a sacrificar. Llamé a Miguel y al capataz, Roberto, que esperaban afuera. Frente a ellos, los directores y los inversionistas, tuvo lugar la verdadera confesión de Javier. No fue forzada. Fue una súplica de perdón que surgió de lo más profundo de su alma destrozada. Pidió perdón a Miguel por poner en riesgo la vida de su hijo, a Roberto por obligarlo a ignorar su conciencia, y a mí, no como su jefe, sino como su padre. Miré al hombre destrozado que tenía ante mí, y por primera vez en años, vislumbré al chico que había perdido. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y honesta. El perdón no es gratis, Javier, dije en voz baja. Hay que ganárselo con sudor y humildad, con las mismas herramientas que tú despreciaste. Lo perdoné, pero la redención requeriría un camino mucho más largo y arduo. Así que le puse condiciones. A partir de hoy estás despedido de tu puesto como jefe de proyecto, pero no estás despedido de la empresa. La confusión se reflejó en su rostro. Durante 6 meses, trabajarás como obrero en la obra del barrio obrero. Empezarás desde cero. Aprenderás el nombre de cada hombre con el que trabajes. Sentirás el peso de cada ladrillo. Y vivirás de su salario, nada más. Solo entonces, quizás, comprenderás lo que significa construir algo valioso. Para mi sorpresa vi un destello de alivio en sus ojos. El castigo era, de hecho, una penitencia, una salida clara de la oscuridad en la que se encontraba. Sin dudarlo un segundo, accedió. Sí, padre, acepto, lo haré. Era la primera decisión verdaderamente honesta que le veía tomar en años. Ese sí valía más para mí que todas las ganancias de la empresa. Más tarde ese día, dio otro paso. Llamó a su prometida y terminó el compromiso. Comprendió que la relación era parte de la mentira, un símbolo de estatus que lo había envenenado. Al colgar, se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Estaba derribando la vida falsa que había construido para tener la oportunidad de construir una verdadera, basada en la honestidad. Una semana después la transformación se hizo realidad. Me informaron que Javier se había presentado a trabajar en su nueva obra. Vestía su uniforme azul básico, con su impecable cabello cubierto por un casco. Era torpe. Estaba fuera de lugar, pero allí estaba. Ya no daba órdenes. Estaba aprendiendo a recibirlas, a escuchar, a ser un simple ayudante. Su viaje de 1000 millas había comenzado con un simple y humilde paso. Para asegurarme de que no estaría solo, pero que tampoco sería fácil, le pedí a Miguel que se trasladara a la misma obra para que fuera su mentor. El primer día, durante la pausa del almuerzo, Miguel, sin decir palabra, simplemente le entregó una botella de agua a Javier, quien estaba sentado solo y exhausto. Javier se quedó mirando el simple gesto, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró. Miguel simplemente asintió. En ese silencio,
Se construyó un pequeño puente sobre el abismo. Los meses siguientes los pasé observando a distancia. Visitaba el lugar ocasionalmente, de incógnito, solo para supervisar su progreso. Vi cómo mi hijo cambiaba. La arrogancia dio paso al agotamiento, luego a la competencia, y finalmente, a la camaradería. Vi cómo sus manos, antes suaves, se volvían ásperas y callosas. Aprendió a reírse de las bromas de los demás trabajadores, a compartir su comida y a formar parte de un verdadero equipo. Lo vi transformarse en un líder, no por su puesto, sino por sus acciones. Cuando un nuevo trabajador era ridiculizado por su lentitud, era Javier quien lo defendía, mostrándole pacientemente una técnica más eficiente, con la misma calma que yo antes usaba con él. Usaba sus conocimientos no para humillar, sino para ayudar. Se estaba convirtiendo en el hombre que Elena y yo siempre soñamos que sería. Mi arriesgado plan, fruto de la desesperación, estaba dando resultado. Había sido un doloroso proceso de demolición para ambos. Tuve que destruir la imagen que tenía de sí mismo mi hijo y, en el proceso, revivir el dolor y los sacrificios de mi propia vida. Pero ahora, sobre los escombros de nuestras antiguas identidades, se construía algo nuevo y más fuerte, una relación basada no en obligaciones ni dinero, sino en un respeto ganado con esfuerzo. Al final, de una jornada laboral, cuando los 6 meses casi se cumplían, decidí que era el momento. Me acerqué a él mientras guardaba sus herramientas. Estaba bronceado por el sol, más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto desde la infancia. Le di una sencilla lonchera. «¿Te ves cansado?», fue todo lo que pude decir, con la voz entrecortada por la emoción. Tomó la comida, sus manos callosas rozando las mías. Una sonrisa sincera, la primera que veía en años, iluminó su rostro, empolvado. «Qué bien que te canses, papá», dijo, y la palabra «papá» sonó diferente, cargada de un nuevo peso, un nuevo significado. Es un cansancio sincero. En ese instante, supe que había recuperado a mi hijo. La satisfacción de ese momento fue el mayor tesoro que jamás había conocido. Ahora, el futuro se despliega ante nosotros. La penitencia de Javier está llegando a su fin, pero su verdadero camino apenas comienza. Ha demostrado su valía como hombre, pero la pregunta persiste. ¿Qué lugar en la empresa? ¿Cómo podrá integrar la humildad que aprendió entre la suciedad y el polvo con las responsabilidades de un puesto de liderazgo? El perdón ha sido concedido, la lección ha sido aprendida, pero reconstruir una vida y un legado es un proyecto de toda la vida. Miro el horizonte, los edificios que se alzan contra el atardecer, y siento una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Cada uno de ellos es un testimonio de que incluso las estructuras más dañadas pueden repararse si sus cimientos son fuertes. Nuestros cimientos, los de la familia Vargas, se tambalearon, se agrietaron, casi fueron destruidos. Pero ahora, con honestidad y trabajo duro, comenzamos a colocar los primeros ladrillos de un nuevo comienzo, un futuro que, espero, construiremos juntos, codo con codo.